Jenny Polanco Lovera. Ella es la presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa Turística de República Dominicana. Buenas tardes, Jenny. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirme todos ustedes, que siempre los sintonizo, déjenme decirles. Gracias. En mi celular yo lo pongo, en mi laptop cuando llego a la oficina yo los pongo. Qué bueno. ¿Cómo? Y a veces le tiro una fotito y se la mando a Chávez, estoy sintonizando, estoy mirando qué es lo que está Qué pasando. bueno, pero él nunca Dale. le comparte la foto. Es bueno que lo sepas, Jenny. Tú ves. Ay. No, Vamos pero a te conversar. voy a conseguir los números de Sí. cada uno de ellos. Sí. Ni Sí. siquiera lo informa. No, tampoco. Yo tenía el de Joana Sí. antes, cuando éramos No. amigas. No, seguimos siendo amigas. Jenny, Mira, quisiera, Joana. quisiera que Ajá. nos avanzaras un poco sobre tu experiencia involucrada pues, en la parte de las comunicaciones y sobre todo de un gremio que es de vital importancia en República Dominicana, como lo es Adonpretur, porque le da mucho seguimiento y también está muy pendiente de cómo evoluciona la industria turística en sentido general. Cuéntanos sobre tu experiencia al frente de Adonpretur. Sí, precisamente, ustedes saben que yo soy una gremialista de corazón, que inicié con las cronistas sociales como presidenta. Sí. De ahí paso a Croarte, o conjuntamente estaba también a Croarte como directiva, el Colegio Dominicano de Periodistas. Y cuando me hice miembro de Adonpretur, la Asociación Dominicana de Prensa Turística, porque en mi programa Fiestas y Personalidades, que tiene 19 años, yo tenía un segmento de turismo, un poquito, Ok. todavía lo tengo, un poquito de mi país. Entonces, para ser miembro de Adonpretur, necesariamente tú tienes que tener 2 años trabajando lo que es la comunicación turística. Pero como tú bien decías, debemos especializarnos. Entonces, el periodista o comunicador, porque en Adonpretur no necesariamente tiene que ser licenciado en comunicación social como en otros gremios, tiene que capacitarse, tiene que saber lo que va a decir y cómo lo va a decir. Todos los periodistas en cada una de sus áreas hacen esto, pero si tú no sabes los numeritos que da David Collado, que por cierto no lo ha dado Chávez, Lo estamos en esperando. ese, Ujú. si tú no sabes, si tú no sabes cómo el país ha crecido, cuáles son las debilidades y las fortalezas del turismo, pues no vas a tener el dominio de poder comunicárselo a tu público, ya Ah, sea prensa escrita, digital, Jenny, radio, YouTube. ahora cuando tú dices, por ejemplo, y creo que tienes razón, que los periodistas debemos enfocarnos en un área específica y Sí. especializarnos en la misma. ¿Qué hace Adonpretur con esa población de comunicadores o de periodistas? Los que están y a lo mejor los que les pueda interesar. ¿Ustedes hacen convocatorias abiertas? ¿Cómo trabajan? ¿Trabajan de mano con el mismo Ministerio de Turismo? O sea, ¿cuál es la misión que ustedes llevan para que esto que es Adonpretur y esa asociación de comunicadores que tiene que ver con el turismo pueda llegar al nivel de lo que nosotros vemos que por lo menos lleva el país con relación a estos 10 millones y tanto de turistas que se pretende que ya sean una realidad en nuestro país de manera rutinaria? Joana, la Ujú, Asociación Dominicana de Prensa Turística, Don Pretur, es un gremio independiente. Sí ujú. tenemos un apoyo permanente del Ministerio de Turismo y se lo agradecemos. Cada vez que cambia el ministro, saben que nosotros somos una asociación que vamos a cumplir 47 años ahora en septiembre. O sea, somos un gremio fortalecido y establecido. Y nos hemos preparado para poder darle a nuestra membresía ese apoyo. Nosotros hicimos una alianza con Infotep, pero Sí. antes de eso, nosotros ya veníamos preparando a esos comunicadores que hablaban o querían hablar de turismo en sus medios. En el caso de nosotros tenemos 14 filiales y 12 de ellas son del interior del país. Tú sabes que los comunicadores del interior quizás no tienen un fogueo que tiene el periodista de Santo Domingo. Y la comparación no es por la capacidad, sino por la fuente, por ejemplo. Claro. Ellos no tienen toda la información que nosotros tenemos aquí y a veces no sabían cómo darla. Entonces, con estas capacitaciones, talleres, nosotros tenemos a José Rafael Sosa, que es nuestro asesor, fue presidente del Premio Epifanio La Antigua, que quiero hablar de él ahorita. Tengo aquí la revista, que también quiero que la mencionemos. Y damos talleres, Quiterio ha ido a dar talleres, Chávez como es presidente de Adonpretur, Ujú. que la gente siempre me pregunta, ¿es verdad que Chávez es tu mentor? Sí,
porque en los medios de comunicación yo comencé bastante joven y cuando me fui al área de turismo, al que me encontré de frente fue a Chávez. Y Chávez te recibió. me Yo recibí. encantado de recibirla, porque ya tenía en aquel momento, ya tenía una demanda, realmente no había con qué pagar. Ajá. Y yo, Ella estaba mejor posicionada que Juan Soto en este momento. Oh, santo. yo tenía, como todos nosotros, los comunicadores hacemos varias cosas, ¿verdad? Yo estaba en el show del mediodía, tenía mi programa de televisión, trabajaba en el Ministerio de Hacienda, venía de ser presidenta de las Cronistas Sociales. Trabajaba en la mañana. Trabajaba en la el matutín, mañana. ¿no? Entonces, Tenía ya fiestas y pluriempleo. personalidades. Sí. entonces Chávez me dice, ven, que yo quiero que tú seas, ya yo era miembro de Ampretur, que tú seas de mi directiva. Y yo, tú sabes, un poquito inexperta, a veces uno no quiere afrontar esta responsabilidad, porque estar en un gremio, estar en una directiva es una responsabilidad. Sí, así Y es. buscar esos talleres mensuales, cada 2 meses, esa proyección internacional que ha tenido Adonpretur, no es de la noche a la mañana. Y de verdad yo sé que hay un cambio de esos comunicadores a esta fecha 2024. Y ellos lo saben y ahí están. Yo recuerdo siempre que Luis José enfrentó una crisis de un descrédito a República Dominicana a nivel de turismo. Y él inmediatamente dio una voz de alarma a los comunicadores del interior, porque los más afectados siempre son ellos. ¿Qué tú comunicas? ¿Cómo lo comunicaste? ¿Cómo tu entorno, tu provincia la estás vendiendo? Porque eso es el turismo, vender lo bueno. Pero cuando hay crisis, cuando hay cosas que no te benefician, saber cómo darlo a conocer. Y eso fue muy importante para nosotros. Y cuando las autoridades, en aquel momento, estamos hablando del año 2019, Que fue una crisis cuando grave. se Era produjeron Francisco una Javier serie García, de ¿verdad? hechos El ministro. muy raros, ¿no? Ujú. Inclusive un accidente donde una turista norteamericana resultó herida y dijo que fue en el hotel, que la atacaron, pero además se registraron varias muertes Sí, por el tema de consumo de intoxicación, alcohol hasta por adulterado. accidente, y Sí. eso le generó a la República Dominicana un ruido sumamente negativo. Mientras las autoridades estaban buscando explicaciones, recabando datos, haciendo estudios, Adonpretur levantó su voz y salió a defender el turismo dominicano. A mí me dijeron, pero acá, tú no eres de la oposición y tú estás defendiendo al gobierno. Digo, es que Estoy defendiendo el turismo. es un tema El turismo, país. el turismo. Es un tema país. Ujú. Es decir, es un tema que le importa a todos los dominicanos. Chávez, discúlpame, algo que tiene Adonpretur y que hemos tratado de mantener, porque cada periodista tiene una inclinación política, sí o Claro, no, claro que sí. es en el gremio no discutir por política. Claro. Tenemos un chat de más de 200 periodistas, no estar mandando noticias de política, porque nosotros los periodistas, ¿cuántos chats no tenemos? Entonces nosotros orientamos, aquí se va a hablar de turismo. Aquí las informaciones van a ser del gremio. Tú tienes una actividad en tu medio, la puedes poner aquí, pero a la hora de estar mandando, llenando ese chat de noticias, de chisme, de farándula, no. Nosotros somos turismo y si tú eres político, bien, felicidades. Retírate un poquito. Aquí en la política muchísimos se guardaron porque yo tenía prohibido subir de ningún partido. Correcto. En el Muy chat. correcto. Adonpretur no se vende de que mira que un grupo de periodistas que nos vamos a reunir con fulano, no. Y eso yo lo dejé claro. Incluso a Abel Martínez lo llamamos para una reunión, no se dio. Con Leonel nos reunimos y hablamos de turismo. Sí. El presidente de la República nos comunicamos con él, pero como él sabía que David Collado estaba de cerca con nosotros, todo, y ahí está Daniel García Archival, Sí. expresidente de Adonpretur, que sabe lo que es el turismo y sabe lo que nosotros trabajamos. Fue presidente de Adonpretur. Fue presidente de Adonpretur. Daniel García Sí. Archival. Jenny, ¿cómo puede decirse que es la relación de ustedes con el Ministerio de Turismo? Porque parece que la frontera, por lo menos por lo que te escucho, la frontera no está definida, como que ustedes promocionan el turismo, Sí. no lo que hacen los periodistas, escribir de una fuente. También, claro, También. porque nosotros tenemos un premio que se llama Epifanio la Antigua, que nació en Puerto Plata. Y en ese premio, que va a cumplir 20 años y que tenemos una gran celebración como cada año, nosotros exhortamos a los periodistas y comunicadores de turismo, porque no necesariamente tiene que ser miembro de la asociación. Así es. Cualquier periodista que desee, que quiera presentar un buen trabajo, puede hacerlo y ahí se premia. Televisión, YouTube, prensa escrita, digital, radio. O sea, nosotros motivamos al periodista que escriba
de turismo. Y no solamente las bellezas que hay en su entorno, sino también alguna situación que de ahí, como todo comunicador, expone para que se vean las debilidades y puedan verse y la gente la pueda ayudar a mejorarse. Y eso ha pasado. ¿Cómo, Jenny, retomando algo que ustedes plantearon, sobre todo tú que nos hablabas del ejercicio del periodismo en tiempos de crisis asociados al sector turístico? Cuando uno, por ejemplo, tiene contacto con Rivera Maya, que es la principal competencia de nuestro mercado, uno está por allá y uno comienza a buscar informaciones de acontecimientos que uno se da cuenta o recibió información que ocurrió. Nos damos cuenta que ellos lo tratan de una manera que su marca país no la maltratan. Así es. Nos damos cuenta que no esconden el hecho, pero tampoco le dan una connotación. Inclusive tiene que ser un hecho de demasiada relevancia para referirse en ellos. Y uno dice, ¿cómo puede una nación tan grande con tantos intereses lograr que su prensa turística, que no está asociado a los hoteles, pero sí que ven la marca país como algo que hay que defender? ¿Cómo se puede lograr eso para República Dominicana? Porque aquí cualquier cosa que ocurra se convierte en un acontecimiento noticioso, inclusive tratado muchas veces desde la perspectiva negativa para el país. Estamos aprendiendo. Voy a ser sincera. Sí. Estamos aprendiendo porque lo primero que hace un periodista comunicador dominicano que tiene un medio grande o pequeño es buscar los views, es buscar impresionar. Y si hay una tragedia, tú ves en los chats que todo el mundo agarra esa noticia y se la copia al otro. Comunicadores, estamos promocionando algo que quizás no hemos verificado. 10 muertos de una guagua de turista en Bávaro. Y agarramos y comenzamos sin saber si son 10 muertos, si fue en Bávaro. Entonces, eso es algo con lo que estamos trabajando. Inclusive, lo que le hace el daño. Tema en los eventos, en los talleres, en las conferencias que se ofrecen a los miembros, le hacemos en las daño. diferentes filiales, se le está diciendo que nosotros, como gremio, también tenemos un compromiso con el turismo de la República Dominicana, porque se trata de... Y no es que no lo informen, porque todo comunicador tiene derecho a informar lo que quiere en sus medios, pero es la forma de informarlo. Porque si queremos que los turistas vengan y tengan seguridad de que van a coger una guagua y no van a tener un accidente, debemos verificar lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Y eso está pasando, y yo sé por qué tú lo dices y tú lo señalas. ¿Cómo tú dirías? Se accidenta un autobús lleno de turistas, mueren 10 turistas y salen 15 heridos. ¿Cómo tú lo dirías que cualquier periodista del mundo lo diga diferente? Sin pecar diciendo mentiras. No, hay mentira, un accidente. No. Exacto, porque tengo que darle información y tengo que, Sí. y sin omitir que son Turistas. Sí. Entonces, la forma de decirlo es informar que ocurrió un accidente en el lugar y que se está investigando por qué fue ese accidente de unos turistas que vinieron de cualquier país. Pero no poner unas imágenes sangrientas y de lleno poner un titular agresivo. Eso es lo que se debe evitar. ¿Cómo yo lo haría? No poniendo imágenes así y informando que hubo un accidente, pero muchas veces por intereses personales mencionan el hotel, mencionan la compañía sin investigar. Yo creo que lo primero es investigar. No dejar de decir la noticia, pero saber cómo decirla. Jenny, te quiero compartir una noticia sumamente interesante a nivel internacional. Turismo ONU, que es el organismo de las Naciones Sí. Unidas que le da seguimiento a los temas del turismo y que se convierte un poco en el enlace entre los diferentes gobiernos desde la perspectiva del turismo, ha informado que ya el turismo internacional se ha recuperado en un 97% en relación con la pandemia. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, antes de la pandemia, es decir, en el 2019, la llegada de turistas fue de 6.4 millones en ese año. Y el año pasado alcanzamos la cifra de los 10 millones. De manera que el crecimiento que ha registrado el turismo en la República Dominicana supera por mucho
el turismo mundial. La pregunta es, ¿qué aporte ha hecho la prensa turística justamente a una actividad que demanda mucho del componente de la información y la promoción? Nosotros somos los primeros promotores de las informaciones positivas, porque cada vez que el gobierno, el ministro de Turismo, daba una información de que había una tarjeta de seguro para el turista, éramos nosotros los que lo poníamos de una vez en pantalla, en nuestros celulares. Si el presidente de la República decía que la tarjeta de turista, la entrada no se iba a cobrar, esa información, ¿quiénes éramos los que lo dábamos? La Asociación de Hoteles Y también. mostrando los encantos del país también. Hay que mencionar, nosotros tenemos una alianza con la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana, Zona Ore, que ha hecho un trabajo excelente de investigación, porque sobre todo ellos hacen mucha investigación. Y yo recuerdo que para la pandemia, los hoteles se les dio un protocolo, y yo tuve la oportunidad de ir en pandemia, saliendo de la pandemia, a hoteles, que para mí fue terrible, que yo tenía que pararme y no podía coger la comida porque eran ellos que te la servían, porque había un protocolo de que tú tenías que pararte en la mesa y ponerte la mascarilla y todo eso. Nosotros lo informamos a la gente. Y no hablar en ese momento. Y no hablar en ese momento. O sea, tú comías bien, pero cuando tú te ibas a parar a ir a que te sirvieran, todo eso nosotros los informamos para eso mismo, para que el cliente, el que llegara, supiera lo que iba a encontrar en ese hotel. Y los hoteles pudieron sobrevivir, claro, con muchísimas precariedades. Y a la entrada tenían que limpiarse los zapatos porque habían unas almohadillas especiales con alcohol. Y todo eso nosotros fuimos informándolo inmediatamente para que ese turista que llegara al país supiera todas las facilidades que iba a tener a la entrada a la República Dominicana. Hablando de...